Ah, ya. Luis nos dice que han hecho en Illustrator y Photoshop sus, bueno, supongo sus bases, todos los diseños y esas cosas, pero el documento que tiene varias hojas lo han armado en Word y después lo han subido a PDF o algo así, o convertido en PDF, mejor dicho, como trabajo final, porque el manual de imagen corporativa es un librito prácticamente, ¿no? Ah, ya. Bien, nos dice que de Illustrator y Photoshop se le ha convertido en PDF, pero los materiales finales, bueno, también nos aclara que cuando eran solo imágenes en JPG y supongo los diseños u otras cosas en PDF, o tal vez páginas por separado en PDF lo hayan hecho, no sé. Pero, ¿cuál es el asunto de todo esto? Es que cuando generamos, por ejemplo, un manual de imagen corporativa, por ser un documento de sistematización de todas las artes que tengan que ver con una determinada empresa o negocio o para quien estuvieran haciendo la imagen corporativa, tiene pues una base de diseño, una estructura de diseño, ¿no? Entonces, perteneciendo a una estructura de diseño, todo lo que sería el manual de imagen corporativa. Entonces tiene varias hojas que tienen que ver con un estilo, digamos, ¿sí? Un estilo que es de diseño para este manual precisamente. Y, y estos manuales son los que nosotros, por ejemplo, mm, estos manuales son los que nosotros tenemos que poder lograrlos, por ejemplo, en el programa InDesign, pero desde sacar las bases en texto, desde las numeraciones de páginas, desde la parte de darle ciertas estilizaciones a los párrafos y cosas así. Entonces, el, si se dan cuenta, este hecho de la imagen corporativa es súper interesante e importante verle y tratarle en los programas en los que estamos eh, manejando, ¿no? En este caso, en el caso del programa InDesign, nos sirve de mucho porque nos puede botar, digamos, finalmente un documento PDF de varias hojas, pero sistematizado con toda la información que necesitemos nosotros mostrar, ¿sí? Bien, a ver, denme un segundito, tengo por aquí un documento que no lo estoy encontrando, pero denme un segundo, os voy a compartir. Muy bien. A ver, mientras lo voy ubicando ese material, vamos a ver otra cosita que sí o sí nos va a servir. Os voy a compartir esto para que hagamos un recordatorio de lo que precisamente podemos hacer con el programa InDesign. Miren, por ejemplo, em, ¿qué es lo que podemos hacer con el programa InDesign? Aquí lo vamos a ver un poco más grande y fíjense, em,
tenemos que entender, por ejemplo, a qué le llamamos maquetación, ¿sí? Maquetación, o sea, ¿qué es hacer una maqueta de un documento, de un texto, de un escrito, maquetación de algún manual, de algún, bueno, catálogo, incluso página web, ¿no? Entonces hay una, diremos, eh, la maquetación sería una estructuración ordenada de qué? De un estilo que nosotros conservamos durante la lectura de todo un documento. Entonces, por eso es que tenemos diferentes tipos de revistas, diferentes tipos de textos así bases o según los cuales podemos nosotros lograr hacer una determinada bueno, un determinado material que tenga que ver con varias hojas. Precisamente ese es el detalle, que tenga que tener varias hojas. Aunque sea una página web, la página web tiene un equivalente a las hojas, pero que serían los otros accesos que tiene la página web, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un clic a una, cuando le hacemos un clic, por ejemplo, a un acceso cualquiera de la página web, entonces haciéndole este clic va a abrir otras hojas, otras páginas, y estas otras páginas a su vez pueden tener otros accesos y así es como lo entenderíamos como si fueran otras hojas, digamos. Entonces, aún eso corresponde a una especie de estructura de maquetación, de tal forma que podamos con esto darle un estilamiento, una estilización al documento que estemos trabajando. Por eso es que, por ejemplo, en la parte de Illustrator, en algunos casos le dicen maquetación con Illustrator, por ejemplo, ¿sí? Cuando hacen páginas web, le dicen maquetación para páginas web. Entonces, a eso en general se refiere la maquetación, ¿no? Por si acaso, ¿han usado ya este término de maquetación ustedes cuando estaban haciendo algunas de sus, de las otras partes de alguna materia o algún documento cuando lo hayan estado elaborando o según la instructiva de algún trabajo? Ya habrán usado este término de maquetación. Ya, gracias, Luis. Luis nos dice que sí, ¿no? Entonces seguramente han hecho algún tipo de maquetación para definir esta estructura de los documentos que vamos a nosotros estilizarlo de una manera más avanzada, se diría. Entonces la maquetación nos sirve para eso, ¿no? La maquetación. O sea, estructurar el documento de una forma estilizada, pero más elegante, de fácil entendimiento, de fácil acceso, incluso si es que fuera para la web, eh, y detalles como esos, ¿no? A ver, entonces, por ejemplo, cuando ustedes han hecho una exportación con el PDF, digo, mejor dicho, en formato PDF, pero con el programa InDesign, seguramente las alternativas que nos da para exportar el documento se habrán fijado, ¿no? Cuando dice exportar el documento, una vez que ya hemos hecho el trabajo final, entonces tenemos varios formatos de exportación. Aquí, por ejemplo, les muestro cuáles serían algunos de los formatos que tiene el Illustrator, además del Adobe, ¿no? Mm, Bueno, por ejemplo, tenemos los otros formatos que son el EPS, bueno, según la versión del InDesign que estemos usando, también podemos acceder a las otras mm, versiones de Illustrator, digo, de InDesign, pero inferiores o diferentes de la que estemos manejando. También los otros formatos, así como el JPG, SWF, el XML, que son documentos compatibles con otras líneas de programas, ¿no? Entonces, tal vez hayan ustedes manejado, por ejemplo, en el Illustrator los formatos EPS. ¿Alguien le suena familiar este formato? Es ese que lo estoy resaltando. El formato EPS.
Ya, creo que nadie me respondió. Bien, en algún momento vamos a ver y trabajar con este formato EPS, pero también es un formato que agarra vectorializaciones, ¿no? Pero generalmente se usan estos EPS para hacerles, ¿cómo se dice? Para manejar y exportar los diseños que puedas hacer. Ah, bueno, alguien nos respondió aquí que recién estoy leyendo. Dice, ya, nos indica Luis, ¿no? Que es un formato de gráficos para imágenes vectoriales que se usa en Illustrator, parecido a un formato de archivo de imagen fotográfica o JPG. Pero lo bueno de estos EPS es que siguen conservando su atributo vectorial. Eso quiere decir que podemos seguir um, eh, editando puntos, rellenos, trazos, bordes y todo eso. Entonces, como que los podemos seguir usando, nosotros podemos tener más probabilidades en el diseño, porque no nos encerramos en algo parecido, por ejemplo, al PNG. El PNG nos puede dar una transparencia en el diseño que estemos haciendo y para el diseño, pero no podemos editar el PNG de tal forma que podamos mover sus líneas, sus curvas, puntos y demás. Entonces, eso es lo interesante de este formato. Entonces, fíjense que el formato este es súper interesante y en algún momento vamos a ver, por ejemplo, que hasta existen librerías de formatos, digo, librerías temáticas en formatos EPS. Entonces, de tal manera que sea fácil la exportación, digo, la importación de estos formatos, no la importación siquiera, sino la descarga de los archivos que tengan este formato para que los podamos usar en cualquier programa vectorial, sobre todo de la familia Adobe, ¿no? Entonces, estos formatos son muy interesantes que los vamos a ver. Y también el mismo InDesign puede exportar este tipo de formatos, ¿no? El formato al cual estamos, diríamos, con el cual estamos más familiarizados es precisamente el PDF, que ustedes ya lo habrán verificado. Hasta en los celulares podemos leer documentos PDF, ¿no? En un celular que no tenga muchas cosas instaladas, por defecto ya tiene un lector de PDF. Entonces, es un formato súper versátil, diremos, súper estandarizado, que hasta lo podemos ver en los televisores plasmas, ¿no? En algún momento en los televisores plasmas, si queremos ver un archivo en PDF, accedemos solamente a a la memoria flash que puede estar conectada vía USB a un televisor plasma smart o de los últimos y tranquilamente podemos leer el documento aún en la tele. Entonces, así de versátil es este archivo y por eso es que también es súper importante su aplicación y por eso lo manejamos como formato final para llevar y llegar a los diferentes medios, ¿no? Bien, entonces también otro detalle de esto de los formatos de exportación que nos bota el InDesign es que podemos nosotros configurar la resolución con la que vamos a mantener o disminuir, por ejemplo, en el caso de que manejemos gráficos, o sea, imágenes JPG. A ver, esta pregunta les hago y tal vez ya hayan hecho este ejercicio. Miren, cuando yo tengo armado un documento en InDesign y quiero, por decir, um, seguir trabajándolo, pero en otra máquina, eh, ¿tendría yo que también llevar las fotos que estarían por separado o es que las fotos ya están como parte del documento de InDesign? A ver, tal vez hayan hecho algún ejercicio que tenga que ver con esa cuestionante, ¿no?
o tal vez no, pero, pero hagamos un refrescamiento, ¿sí? A ver, aquí Karim nos dice que tendría que llevar las fotos aparte. Bien, sí, esa es una gran verdad, ¿no? O sea, las fotos tenemos que sí o sí llevarlas aparte. ¿Por qué? Porque el InDesign cuando trabaja con imágenes, sean fotos o de otro tipo, lo que hace es no incluir las fotos como parte del documento, sino volverles una especie de vínculo, ¿sí? Y al ser una especie de vínculo, entonces lo que hace cuando estamos armando el documento es llamar a estos elementos gráficos. Y por eso es que, como bien dice Karim, tenemos que llevar aparte también las fotos, porque si no llevamos las fotos aparte, el vínculo va a quedar vacío y solamente el documento va a mostrarte el documento con un cuadro vacío, diremos, hasta que pongas la misma foto a la cual ha hecho el vínculo el programa InDesign. Y, y eso es por lo siguiente, ¿alguien se ha puesto a pensar por qué hace eso el InDesign? O sea, ¿por qué no incluye las fotos, por ejemplo, como lo que hace el Word? En el Word, por ejemplo, nosotros diseñamos un documento, le llenamos de texto y le mezclamos con gráficos, pero una vez que lo guardamos, podemos llevar todo el documento así en un flash, por ejemplo, y lo abrimos en otra máquina y sin necesidad de tener otros documentos extras, solamente con ese mismo documento. Podemos seguir editando, pero en otra máquina. Entonces, ¿alguien ha visto por qué en este caso, en el caso de, por ejemplo, InDesign, no hace eso? ¿O alguien se ha preguntado por qué creen que no pueda hacer eso el InDesign, que en algunas cosas se parecería a lo que hace el Word, por ejemplo? A ver, una ayuda. Mm, ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando están manejando un documento en Word y por decir el documento en Word tiene varias fotos eh, y bueno, imagínense que el documento tenga unas 10 páginas y nosotros estamos en la página 1 y de golpe queremos ir a la página 10. Eh, ¿Alguien ha notado que a veces se vuelve lento en actualizar las futuras páginas? A ver. mm, No sé si han trabajado en Word, pero con varias fotos. Cuando estamos trabajando en el programa Word con varias fotos y tenemos que ir desde la página 1 hasta la página 10, ¿alguien ha notado que a veces se vuelve lento o no lo han notado? A ver, a ver. Les voy a preguntar por separado o individualmente para que lo volvamos más participativa esta clase. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a empezar por aquí.
por Karim. Karim, buenas noches. A ver, tú has trabajado con documentos Word en algún momento, ¿no? Pero con gráficos, o sea, con imágenes y esas cosas. ¿Has notado ese detalle que les había preguntado? De que cuando, Mm, por ejemplo, estás en la página 1 y quieres ir de golpe a la página 10, ¿se vuelve lento o no? sí, a veces, pero solía creer que era por mi sistema. Ah, ya. Pudiera ser porque el equipo es lento. Sí, su sistema parece que no es muy bueno de mi dispositivo. Ah, ya, ya. O sea, que no es muy bueno el equipo o la compu que estás usando, puede ser, ¿no? Y ya, Sí, algo perfecto. así. Ya, perfecto. Gracias, Karim. A ver, ahora le consulto. Ah, ¿dónde está? Ángela. Ángela, Stephanie. A ver, ¿tú has notado ese detalle cuando estabas trabajando con el Word? De que cuando tienes varias fotos, ¿no? Quieres ir desde la página 1 hasta la página 20, por decir, y ¿qué pasa? A veces tarda un poco, ¿no? No digo que tarde harto, pero sí tarda un poco en actualizarse. Ahí donde está. Ah, ya ha desaparecido, ¿dónde está? Se fue. Ya, entonces le preguntamos a Ángeles, Ángeles Paco, ¿tú has notado ese detalle cuando estás trabajando en Word, por ejemplo, con varias imágenes? Eh, sí, licenciado, se pone un poco lento. Ya me ha pasado alguna vez que o me dice Word no responde o cosas así. Ah, incluso Word no responde, te dice, pero después recién empieza a actualizarse y tag recién te muestra la imagen, ¿no? Sí. Ya, entonces aquí también Teresa nos dice que le suele pasar cuando las imágenes son muy pesadas. Ese otro gran detalle, el peso de las imágenes o fotografías con los que estamos trabajando. Sí, muy bien, gracias Teresa. A ver, gracias también Ángeles. A ver, ahora le preguntamos a Kevin, Kevin Oscar, ¿alguna vez has notado que cuando le pones varias fotos a un documento de Word, además de volverse pesado, a veces como que no te completa las imágenes en el hecho de mostrarte, ¿no? Sino que siguen, como que sigue cargando así, o no lo has notado? No le noto muy bien, la verdad. No me pasa muy seguido. ¿Sí? Sí, no te pasa mucho. Sí, no me pasa muy seguido. Ya, muy bien. A ver, ¿a quién más me falta preguntarle? ¿Dónde está Kevin? A ver, Kevin Oporto. ¿Tú has notado ese detalle cuando estás trabajando en Word? Le acabo de decir hace 5 minutos. Ay, creo que no te he escuchado. Otra vez, por favor. No, la verdad es que no me pasa muy seguido, la verdad. Raras ocasiones pasa. ¿Sí? O es que no has hecho muchas pruebas haciendo un armado de documentos con varias fotos así? De vez en cuando, pero normalmente siempre es normal, me pasa. A veces se congela. Después no cargar muy bien la imagen, puede ser. Ya, ya, perfecto, gracias. Gracias, Kevin. A ver, aquí ahora le preguntamos a Luis Fernando, no sé si a ti también te ha pasado ese detalle. Sí, Lisa, pero más sucede eso con las computadoras que tienen bajo rendimiento de memoria. Eso pasaba con mi anterior computadora, pero ahora que tengo una nueva y normal, ¿da? Corre normal. Y ya, muy bien, gracias. A ver, ¿qué más no le pregunté? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Creo que no le preguntamos a Kailep. Ah, también nos escribe Carol. A ver qué dice. También sería por el formato que tiene. A ver, leamos. Mm, Puede ser que tiene, por el formato que tienen las imágenes, dice, en colores, que las imágenes en blanco y negro. Ya, buena precisión también las imágenes en color o en blanco y negro. Las imágenes en blanco y negro generalmente ocupan menos espacio que las imágenes en color. Entonces, otro detalle, ¿no? También otro detalle que es muy
es muy determinante en esto que les comento, es el hecho de que el peso de las imágenes, ¿no? Cuando tenemos fotos, por decir, gigantes, y le metemos al Word, y son varias de estas fotos, ahí recién vamos a ver cómo en todos los casos sí o sí va a tener un poco de retardo. Por más veloz que sea la máquina, por más que la máquina tenga, imagínense como las últimas máquinas que ya vienen hasta con 16 o 32 gigas en RAM, ¿sí? En cambio, una máquina estándar puede estar con unos 4 gigas en RAM, por ejemplo. Entonces ahí, aunque tengan esos RAMs extras, cuando el documento es grande, sí o sí pasa ese pequeño retardo, ¿no? En algunos casos se va a notar con un poquito más de tiempo, y en otros casos va a tardar menos. Entonces, pero eso mismo, por decir, si nosotros hiciéramos la comparativa de que esas mismas imágenes que hemos tratado de armar en Word los llevamos al programa InDesign, entonces el programa InDesign, por el hecho de trabajar con vínculos, lo que hace es, o sea, hace precisamente eh, la regla, digamos, de hacer vínculos en vez de cargar la imagen al mismo documento, pero ¿para qué? Para alivianar los procesos de visualización o de previsualización. Por eso es que, por ejemplo, en el InDesign, supongo que esto ya lo habrán visto, cuando ponemos una imagen de muy buena resolución, por ejemplo, en el InDesign, la imagen nos la muestra como que pixelada. ¿Han notado eso en el programa InDesign? Ya, aquí, bueno, solamente nos respondió Teresa, pero yo creo que todos han notado porque ya han hecho trabajos con el InDesign, entonces seguramente algunos de sus trabajos precisamente tenían que, o, o tenían o contenían fotos, ¿sí? Bien, entonces eso les voy a mostrar, y luego vamos a ver esto de por qué les había hablado de las imágenes corporativas en un principio. A ver, volvemos a entrar al InDesign. Ah, no, tenía una foto por acá que necesito mostrarla, una foto que está en un formato grande, digamos, y lo vamos a llevar al InDesign, pero ahí vamos a ver si por ejemplo, se ha hecho este ejercicio de verificar las resoluciones finales en las cuales nos bota la foto, por ejemplo, el programa InDesign. Sí, a ver, denme un segundo, por aquí tengo fotos. A ver, aquí tal vez hay una foto en tamaño grande. Mm, mm. Ahí tengo miles de fotos por acá, pero voy a seleccionar una al azar para que la podamos analizar con el programa InDesign. A ver, dame un segundito, por acá tengo. Ya, aquí voy a subir una foto. Un segundo, ahora sí. Estoy subiendo una foto al programa InDesign. Ah, pero no lo estoy compartiendo. Denme un segundo, vamos a compartir. No los estaba compartiendo, perdón. Ahora sí los comparto. A ver, miren, mi foto original sería más o menos esta. Fíjense que la resolución del documento o de la foto, están viendo la foto, ¿verdad? Sí, sí. Miren que la resolución del documento está, diríamos, en una calidad grande, ¿sí? Y esa misma foto la estoy trasladando al programa InDesign. Ahora vamos a verla en el programa InDesign.
Y aquí en el programa InDesign tenemos este fenómeno. ¿Se nota que está pixelado? Bien, entonces esta pixelación del programa es precisamente por ese detalle que les comentaba, ¿no? El programa InDesign para alivianar los procesos gráficos, porque se supone, sí, eso mismo, pierde su resolución, ¿no? O sea, para alivianar los procesos gráficos, porque se supone que en algún documento no solo vamos a trabajar con texto, sino que vamos a combinar texto con fotos o gráficos, ¿no? Pero las fotos o gráficos sí o sí tienen una resolución determinada. Entonces tiene un tamaño de documento y además del tamaño de documento tienen lo que se llamaría, generalmente le conocemos en esta área de los programas de Adobe como PPPs. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir PPPs? Que seguramente lo han llevado en el programa, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el programa Photoshop, cuando estaban exportando o guardando un archivo o creando un archivo de fotografía o un archivo en JPG, por ejemplo. Nos da una resolución, pero referida a esta característica, que serían los PPPs. Entonces, la pregunta es si se acordaban qué quería decir PPPs. Así, ¿no? PPP. Ay, aunque no los he mandado todos. Un segundo, me equivoqué. Ahora sí a todos. O sea, esta característica de PPP. eh, ¿Alguien se acuerda o tal vez lo haya visto en sobre todo en Photoshop, ¿no? Porque Photoshop es un editor fotográfico, pero esto nos sirve para entender esta parte que estamos viendo. A ver, alguien acuérdese de lo que han visto en Photoshop, por ejemplo, cuando estaban convirtiendo una imagen determinada ya en un archivo final, pero JPG. En algún momento seguramente nos sale algo que tenga que ver con esto de los PPPs, ¿no? Ya, muy bien. Ángela nos dice que creo que es píxeles por pulgada. Ya, perfecto. Esa es esa es la relación, ¿no? La relación de términos. Ya, muy bien. También Luis nos dice, PPP es cuantos más píxeles o puntos haya por pulgada, más información contendrá la imagen. Más precisa, creo que era eso, nos dice. Bien, ambas definiciones que nos dicen están en lo correcto, ¿no? O sea, eso es. Entonces, un cuadrito, por ejemplo, nosotros, a ver, lo voy a ampliar un poco. Un segundo, ahora sí. En un cuadrito, fíjense, cuando lo amplío demasiado, al pixelarse, cada cuadrito en realidad representa un color, ¿no? Entonces, cuando nosotros le damos ese detalle de PPPs, pero diríamos una mayor resolución en PPPs, entonces estos cuadritos ya no van a ser tan grandes, sino van a ser más chiquitos. Y cuantos más chiquitos sean, entonces la foto, por ende, va a tener mejor resolución. Pero el problema es que cuando tenga mejor resolución la foto, también va a ocupar más espacio, ¿no? Más memoria, y incluso cuando hagamos el uso de programas que estén usando estos gráficos, le va a exigir también memoria a la parte del RAM en la computadora, ¿sí?
Entonces, fíjense, aquí estoy mirando el ojo de la muchacha, bueno, los dos ojos, pero están con ese fenómeno de lo pixelado, ¿no? Y la foto original, si le amplío hasta ese tamaño, miren, sería algo así, que sí se empieza a deteriorar por el acercamiento que le estoy haciendo, pero no tanto como lo que vemos aquí en lo que nos muestra el programa InDesign. Bien, entonces el InDesign hace esto precisamente no porque esté degradando la foto, sino porque nos muestra solamente una especie de referencial de la foto y por eso es que usa vínculos de las fotos con las que estemos trabajando en el programa. Y dado que usa los vínculos, entonces no carga la foto como tal al programa, sino carga diremos una foto referencial. Pero cuando nosotros exportamos al archivo final, por decir en PDF, y ya el trabajo terminado con el texto adecuado, no sé, los adornos y demás cosas, entonces ahí recién podemos nosotros configurar si en el momento de generar el nuevo documento PDF qué tanto va a cambiar la resolución del nuevo documento. Si vamos a tenerla como el documento original, o sea, con buena resolución diríamos, o si no, podemos jugar con sus valores de resolución. Fíjense, aquí estoy en el InDesign, ¿verdad? Entonces, más o menos esta es la relación que estoy manteniendo de la foto. A ver, lo voy a cortar la foto hasta cierto lugar y lo voy a poner cabalito en toda la hoja de esta que estoy creando en el InDesign. No sé si se escucha a mi gato que está ronroneando justo aquí. Ya, entonces estoy poniéndole en una hoja o por lo menos en toda la hoja, en toda una hoja, le estoy poniendo esta foto, pero la foto está así de pixelada, miren. Y lo que vamos a hacer es hacer el proceso de exportación a un documento PDF y ahí es donde necesito que nos detengamos un momento. A ver, ¿dónde está? Archivo, exportar. Aquí está. Listo. Entonces lo voy a llevar al escritorio y ya está. A ver, lo voy a poner aquí mismo. Entonces, le pongo, bueno, le voy a poner un nombre y demás cosas, ¿sí? Le pondré en prueba 1. ¿Ya? Está bien el formato Adobe, listo. Le pongo guardar y ahí me sale otra ventana de configuración de lo que les decía anteriormente. Aquí dice en la parte de accesos del lado izquierdo, ¿no? Dice general, compresión, marcas, salida, avanzada, seguridad. Bueno, avanzado, seguridad, resumen. Entonces, en este lugar, eso que está referido a la resolución de las fotos está en la parte que dice compresión. ¿Sí? Entonces, dice aquí, compresión. Y tenemos como que 3 secciones importantes aquí. Dice imágenes en color, en esta sección donde estoy aquí, ¿no? Donde estoy haciendo el círculo. Imágenes en color, luego dice imágenes en escala de grises y después dice imágenes monocromas. Entonces, como en este caso el dibujo, esta foto que estoy manejando es una imagen en color, entonces vamos a tener el caso primero, ¿no? Y ahí es que nosotros podemos hacerle hacer los cambios necesarios y hacer que según esos cambios, mejor dicho, controlar según esos cambios que hagamos la salida final, la resolución de la salida final en las imágenes que va a tener el documento PDF. A ver, aquí por ejemplo dice disminución de resolución bicúbica A, ¿no? Entonces también tenemos todas estas otras alternativas.
no disminuir resolución, disminución de resolución, perdón, disminución de resolución media A, submuestreo A, disminución de resolución bicúbica ¿a qué? Entonces, a 300 píxeles por pulgada, para imágenes de más de 450 píxeles por pulgada. Bueno, y aquí es el término que decíamos y preguntábamos antes, ¿no? Píxeles por pulgada, o sea, PPP, son sus iniciales de cada palabra. Ya, y más abajo dice compresión y dice automática JPG, o también tenemos las otras alternativas. Ninguna, o sea, ningún tipo de compresión, o la que es compresión para archivos JPG o compresión para archivos zip. Entonces cualquiera de esas puede usar. Yo lo voy a dejar por defecto como automática en JPG. Y aquí donde dice calidad de imagen, dice baja, media, alta y máxima. Bueno, tenemos el documento para comparar, entonces yo le voy a poner a calidad de imagen mínima, ¿sí? Entonces, cuando yo le pongo calidad de imagen mínima a esta parte de la compresión de imágenes en color, entonces como que va a degradar el gráfico que estoy teniendo, pero eso no le afecta a los textos, porque los textos tienen otro modo de interpretación cuando estamos leyendo un documento en PDF. Entonces, por eso las fotos se procesan de otra manera, digamos. Ya, y fíjense, aquí le estoy poniendo calidad de imagen mínimo, ¿no? Y le voy a decir luego exportar. ¿Listo? Bueno, a veces tarda un poco. Y a ver, esto te lo borraré. Ya. Entonces me voy a ir a ver esto de de a dónde lo envié. Estaba, si no me equivoco, a una carpeta que dice aquí. Aquí lo envié, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Prueba 1, ahí está. En PDF. Estoy abriendo el documento PDF que he generado con el mismo programa InDesign. Entonces, como que lo estoy abriendo. Veamos. Lo voy a ampliar. A ver, más grande. Ya, más o menos así lo estoy ampliando. Ahora vamos a comparar esta imagen con la imagen original, más o menos ampliada a ese mismo tamaño, ¿sí? Mi imagen original es esta que sigue abierta y ahí está. A ver, ¿notan alguna diferencia o está igual nomás? A ver, esta es la imagen en PDF, ¿ya? Y otra vez, esta es la imagen en el JPG original, digamos. A ver, Luis nos dice que ha observado que existe mejoría, pero ¿mejoría en cuál de las imágenes? ¿En esta que es JPG o en esta que es PDF? A ver, si puedo le amplío un poco más al PDF. Ahí está. Mm, ahí está de ampliado el PDF, mostrándome los ojos solamente, ¿no? Ahora voy a verificar otra vez el JPG original, tal vez ampliado a esa misma distancia. Ahora comparamos nuevamente. Estoy viendo la imagen JPG original y ahora voy a cambiarle a la imagen PDF exportada del programa InDesign. Entonces, ¿vemos diferencia? A ver, aquí esto que estamos viendo es el PDF generado, ¿sí? El nuevo PDF que hemos creado. Y esta que les muestro enseguida es el documento JPG. A ver, ¿quién nos escribe? Sí baja resolución, pero es mínima. Bueno, también dice
PDF, pero aún está borrosa. La de JPG es más nítida. Ah, ya. Luis nos dice que la JPG es más nítida que la nueva que hemos generado en PDF, ¿sí? Y la nueva que hemos generado en PDF, si se dan cuenta, tiene o se diría contiene, lo voy a, ya, ahora sí, lo he ampliado un poco más y fíjense que me empieza a generar este defectito, ¿no? Yo creo que se nota, empieza a cuadricularse algunas secciones de esta parte del ojo, ¿no? Porque el ojo cambia de oscuro a una especie de cafés y luego eh, por ahí es sobre todo donde se notan estas cuadriculaciones. Sí, eso mismo, como dice muy bien Ángela, está pixeleado, ¿no? O sea que se notan ya los píxeles, a eso nos referimos cuando decimos pixelado, ay, perdón, o pixeleado. El otro ojo está igual, fíjense. Bueno, aquí en la parte negra no se nota mucho, pero sí está igual con ese fenómeno de los cuadritos. Aquí en las cejas, miren, aquí está más notorio. En la otra ceja no tanto, pero en esta de aquí sí. ¿No? Entonces, se fijan cómo está la foto, ¿sí? Ahora vamos a hacer una variante. Luis dice, perdón, me equivoqué. A ver, aquí hay algo más. ¿Ya? Bien, Ángela también nos dice que esto es porque se bajó el rendimiento de la visualización. Ya. Ahora vamos a hacer un cambio. Fíjense, el cambio va a ser en lo siguiente. Me voy a salir del documento PDF abierto y me voy a ir al InDesign nuevamente. En el InDesign voy a volver a exportar el mismo documento, pero en una resolución diferente ahora. Bueno, le voy a poner el mismo nombre de archivo que estoy generando, pero aquí me voy a detener nuevamente en la parte que dice compresión. Me voy a ir a la parte que dice compresión para imágenes en color, ¿no? Entonces, habíamos escogido más antes calidad de imagen, decía mínima. Yo ahora le voy a poner máxima, que sería de entre las alternativas que me da el máximo valor, diríamos, ¿sí? Le voy a poner máxima y lo voy a poner exportar. Solamente estoy haciendo ese cambio. Lo voy a poner exportar y veamos qué va a pasar. Bueno, si se dan cuenta, la exportación ha tardado un poquito más también. Ya me voy a donde está ubicado el archivo y aquí está prueba y lo voy a volver a abrir y lo vamos a ampliar más o menos con ese mismo factor que teníamos antes. Y verifiquemos. Hoy no está mucho. Ya, ahí, más o menos. Estaría a la misma altura del JPG, creo. Sí. Ahora sí. Ahora, ¿ven alguna diferencia en esto nuevo que estamos viendo? Por ejemplo, en el detalle de los ojos. Estoy viendo el PDF en este caso. Ahora le voy a cambiar al JPG. PDF, JPG. Otra vez PDF. Bueno, es un poco más cortado, ¿no? Ahí. JPG. Eh, ¿Se nota alguna diferencia o no se nota?
A ver, Luis nos dice que sí se nota que cada vez la resolución es mejor. Ah, ya, bueno, entonces se diría que esta resolución última con la cual he generado este documento PDF es mejor que la anterior, ¿no? Y si comparamos con mi documento original, que sería esta foto, entonces si hubiera una diferencia es mínima y es imperceptible. Miren, por ejemplo, en la parte de las cejas, aquí donde están los pelitos de las cejas. Miren, a ver, me voy a centrar en un ojo solamente y voy a ver el mismo ojo en el PDF. Y lo voy a ampliar un poco. Ahí estoy viendo la parte de la ceja y el ojo, ¿no? Entonces la diferencia es mínima comparada con lo que veíamos en el anterior caso. A ver, Ángela nos dice, está en calidad media, dice, por lo tanto no es de buena calidad, aún se notaría pixeleado al momento de imprimir, pero para ver en un computador sería aconsejable. Ahí creo que no he entendido. A ver, ya, la parte de arriba dice, está en calidad media, por lo tanto no es de buena calidad, aún se notaría pixeleado. Pixeleado al momento de imprimir, nos dice, ¿no? Pero para ver en un computador sería aconsejable. Ahí esa parte no la entiendo. Pero para ver en un computador sería aconsejable. Sería aconsejable para que veamos la imagen en un computador, ya, eso estoy entendiendo. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, ojo que también aquí estamos ampliando la imagen a muy grande, ¿no? Porque nuestra imagen original, ya, gracias por la aclaración. Solo para verlo, no para imprimirnos, nos aclara Ángela. Ya, entonces, fíjense que la foto es, en este caso, diremos, está súper ampliada, ¿no? Y la foto original estaría más o menos con esos detalles. Si se fijan, ahí sería ya la foto mostrada en toda la pantalla, diríamos, como cuando quisiéramos imprimirla. Y nosotros estábamos haciendo un acercamiento a la parte de los ojos. Así que obviamente cuando nos acercamos mucho, 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 sí se van a empezar a ver recién algunas imperfecciones de la foto. En el caso del PDF, lo mismo. Tenemos la foto origen, que es más o menos en todo el documento, ¿no? Está así de ampliado. Y cuando le vamos a mostrando más grande, entonces vamos viendo algunos detalles de hasta dónde se ha logrado mantener la calidad o no tanto, o mejorarla en relación al anterior caso, donde le habíamos puesto una compresión diferente de archivo. ¿Sí? Entonces, lo importante de esto es que notemos cómo le hace variar en el caso de fotografías, o cómo podemos controlar, mejor dicho, nosotros, en el momento de exportar una determinada foto, cómo podemos controlar esto de la resolución de las imágenes con las que estemos trabajando en el programa InDesign. Y por eso es que el InDesign en ningún momento también nos va a mostrar la foto. Ahí miren, aquí está súper cuadriculado. En ningún momento nos va a mostrar la foto con su resolución completa. Pero eso no quiere decir que el programa se esté rayando o que hubiera un error, sino que el programa, el InDesign está pensado, diríamos que está diseñado para manejar documentos enormes, ¿no? Con varias hojas. Imagínense un documento de un libro que tuviera 100 hojas así, y que parte de las 100 hojas o que una parte de las 100 hojas fueran mezcla de texto con imágenes o con fotos.
y como que va a ser para que se imprima en un libro, entonces las fotos tienen que estar por lo menos en una resolución mediana, no así de pixelado como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, considerando ese detalle y considerando que el programa está pensado precisamente en esas características de optimización de la imagen, entonces los que han desarrollado el programa han visto la necesidad de que no era necesario cargar la foto dentro del mismo programa, sino solamente cargar una especie de imagen referencial en baja calidad para que sepamos cómo es la foto, digamos, o el gráfico, y después, en función de eso, hagamos el armado final de todo el texto y que una vez logrado, hecho, una vez que hayamos, eh, digamos, determinado todas las fases de la mezcla del texto con la imagen y en la fase de volverle al documento final o exportarle, entonces ahí recién vuelve a llamar a la foto original para que recupere los mismos atributos de la foto original en el documento exportado final, digamos. Sí, entonces, bueno, no sé si habrán visto algún detalle parecido a este del manejo de las resoluciones de las fotografías en lo anterior que han hecho del programa InDesign. Bueno, y si no lo hubieran visto, ahora lo estamos viendo, ¿no? Y si lo hubieran visto, igual es un recordatorio. Entonces, por eso es que se justifica el hecho de que el programa InDesign, a diferencia del Word, como les decía antes, no guarda las imágenes en el mismo programa, porque si no, se volvería mucho más pesado o tan pesado como el Word. Pero como el programa tiene que estar alivianado para esos procesos, entonces no, vuelvo a repetir, no memoriza las imágenes junto con el documento que vamos a guardar, sino que crea unos vínculos solamente. Y por eso, como bien decía, no recuerdo si era Ángela o alguien, nos decía que cuando guardamos el documento es mejor que, que también guardemos por separado las imágenes. ¿Para qué? Porque si no, no se van a ver. No se van a ver y solamente cuadritos nos vamos a tener si es que tuviéramos la necesidad de hacer una edición, por ejemplo, pero en otra computadora donde no llevemos la misma imagen de referencia. Entonces, se entiende ahora sí cómo o por qué el programa necesita hacer este tipo de ajustes en el caso de las fotografías, ¿verdad? Em, Ya, bien. Entonces, esa recomendación también, ¿no? Cuando tengamos proyectos hechos en InDesign, necesitamos sí o sí también grabar junto con el programa, digo, junto con el armado que hayamos hecho en el InDesign, las fotos o gráficos a los cuales hayamos insertado en el programa. ¿Para qué? Para que cuando los volvamos a recuperar en otro equipo, eh, en el momento de recuperar las fotos, vuelva a llamar a esos vínculos que crea el programa por cada uno de los elementos gráficos. ¿Sí? Entonces, esa es la recomendación para que podamos trabajar sin inconvenientes con el programa InDesign si es que tenemos la necesidad de llevarle a otro equipo. Y bueno, en el otro equipo seguir editando, por ejemplo, algunas características del programa. ¿Sí?
Bien, y después lo otro que estamos viendo que es también súper importante es esto de la resolución de las fotografías o imágenes. Entonces, podemos controlarla en el momento de nosotros exportar la imagen, ¿sí? Y además, cuando nosotros hacemos, por si acaso, am, cuando nosotros hacemos el generado de un documento PDF, si contiene varias fotos, el archivo también se va a tender a ser pesado, aunque sea en PDF. Y alguna vez vamos a tener la necesidad de comprimir el estado de las fotos. Y por eso es que nos da esas posibilidades el programa InDesign para que podamos manejar la compresión, diríamos. Y en el momento de comprimir, por eso es que aparece, en el momento de exportar, mejor dicho, por eso es que aparece las fases que dicen, por ejemplo, resolución de compresión baja, mediana, alta, o cuáles son los valores que dice. A ver, deme un segundo. Aquí es donde dice mínima, baja, media, alta y máxima, ¿no? Entonces, todos esos son los, ¿cómo se diría? Los aspectos referidos a las imágenes. Y así como tenemos imágenes en color, también tenemos imágenes en blanco y negro. Entonces, en las imágenes en blanco y negro, para las imágenes en blanco y negro, mejor dicho, tenemos la siguiente cosita. Tenemos la siguiente partecita, ¿no? Que dice imágenes en escala de grises. Y más abajo dice imágenes monócromas. Entonces, en cada caso, también tenemos igual ahí no los estoy mostrando, perdón. Denme un segundo, no los estaba compartiendo. Ahora sí. Ya. Entonces, fíjense, ahora sí les comparto. Entonces, dice aquí, ¿no? Imágenes en color. ¿A dónde está aquí? Imágenes en color. Aquí dice imágenes en escala de grises. Y aquí imágenes monócromas. Entonces, ahí, cuando tenemos que hacer la parte de imágenes en color, entonces ya sabemos dónde está los cambios que le podemos hacer, ¿no? Cuando tenemos imágenes en escala de grises, también tenemos la parte de resolución de este tipo de imágenes aquí, justo donde dice calidad de imagen. Y también podemos nosotros jugar con estos valores de los píxeles por pulgada. Imagínense que necesito disminuir al mínimo un documento que no sea, eh, que no necesariamente tenga que mantener buena resolución la foto, pero sí necesite minimizar a lo más que se pueda el tamaño. Entonces, como que necesito un tamaño súper pequeño y yo tengo, además de este valor que dice mínimo, puedo jugar también con esto que dice disminución de resolución bicúbica A, dice, y aquí le ponemos en vez de 300 píxeles por pulgada, le puedo poner hasta 50 o menos incluso. ¿Para qué? Para que ocupe menos espacio en megas el documento final que voy a procesar. ¿Sí? A ver, vamos a probar. Miren, yo lo voy a poner a 20 píxeles por pulgada y también le voy a poner calidad de imagen mínima. Entonces estoy ahora degradando mucho más la imagen, pero el archivo va a ser mucho, mucho más pequeño. A propósito del anterior archivo que hemos generado, el archivo anterior, miren cuántos megas medía, 1.68 megas, dice. Veamos este nuevo generado con estas características más mínimas, cómo va o qué tamaño de archivo también va a generar. ¿Sí? Lo voy a poner a exportar y veamos. Y ya lo exportó. Ahora vamos a verificar el archivo. Denme un segundo, voy a borrar estos circulitos. Ahora sí. Entonces voy a abrir el documento y veamos. Ojo que le he puesto el lugar que decía píxeles por pulgada a 20. Ahora lo voy a ampliar, pero aquí creo que ya es un desastre la foto. ¿Se nota?
Se nota que está súper, súper, súper degradada la foto. Y lo voy a ampliar un poco más, fíjense. Gato, gato, gato. Muy bien, como dice Luis Fernando, ya no se nota nada, ¿no? Ya está súper, súper, súper degradada la foto. Bueno, aquí sí no se notaría muy bien a no ser que esté así de alejado, ¿no? Pero eso justifica lo que estamos haciendo, ¿no? Podemos degradar tanto la imagen que podamos super ahorrar, diremos, espacio en el momento de hacer la exportación. ¿Ya? A ver, Ángela nos sugiere que hagamos, a ver, un segundo, dice, antes Luis nos dice, ya no se nota nada, y después dice, entonces me dices a qué hora y dónde. Ah, creo que ese mensaje no era para nosotros. Ya, Ángela nos dice una pregunta, ¿podrías recordarnos sobre las imágenes incrustadas, por favor? Ya, no hay problema. Bueno, antes aquí también necesito mostrar el tamaño de archivo que hemos generado, que no lo hemos visto, ¿no? El anterior, por si acaso, era el que estaba en mejor calidad. El archivo medía más o menos 1.8 megas, si no me equivoco. Ahora veamos este nuevo, cuántos megas tiene. Me estoy dando a propiedades y fíjense, es súper pequeñísimo, es de 14 kilobytes. Esto es menos de un mega siquiera. ¿No? ¿Se acuerdan cómo es la relación de kilobytes, megabytes y gigabytes, no? Entonces, 1000 kilobytes hacen un megabyte. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense, lo hemos degradado tanto la imagen, pero el archivo es súper, súper pequeñito, ¿no? Es 14 kilobytes, por si acaso. Entonces, pero dense cuenta cómo la imagen está degradada. Ya, a ver, otra vez repasemos esa parte que nos había solicitado Ángela. ¿Dónde está? Estamos en el InDesign nuevamente. Bien, a ver. Para insertar la imagen en el InDesign solo la arrastramos, ¿no? A ver, lo voy a borrar esto, ¿sí? Voy a volver a agarrar la imagen. Esta estoy agarrando, la estoy arrastrando y la estoy poniendo encima del documento de Photoshop. Ah, perdón. ¿Qué se llama este programa? InDesign. Le estoy haciendo un ajuste en las partes de arriba y de abajo, para que pueda caber cabalito en la hoja de trabajo. Y listo. Ya está. Entonces lo he centrado la imagen en una hoja, la hoja de trabajo del InDesign, y ahí estamos. Todavía no estoy tocando los atributos de la imagen, ¿no? Pero la imagen, como que la he insertado al programa InDesign, entonces ya va a tener este defectito de la pixelación. Y la pixelación es precisamente ¿para qué? Para que el programa InDesign mm, pueda interpretar con más velocidad a las imágenes mezcladas con texto. Y así en este programa InDesign, si yo tengo un documento, por ejemplo, de 20 hojas y todas tienen alguna foto, entonces no va a haber problema en que de golpe vaya de la hoja 1 a la hoja 20, por decir. Y no va a tardar como lo que pasaría en el Word. En el Word, cuando estamos en la hoja 1 y quiero ir de golpe a la hoja 20, entonces me voy de golpe a la hoja 20, pero como son varias fotos, entonces eh, puede llegar a tardar un poco, ¿no? Claro que la tardanza no es significativa cuando es un equipo más rápido y más actual, pero aún así va a tardar por lo menos unos segunditos, ¿sí?
Entonces, pero eso no pasa en el programa InDesign, o no debería de pasar por lo menos, y por eso es que necesita hacer este tipo de interpretación de los gráficos, pero a base de una imagen solo referencial. No es una imagen incrustada real como el documento original de foto, ¿no? Y cuando estamos exportando el documento, vuelve a llamar a la imagen real y original para que los mismos atributos de la foto se queden en el nuevo documento exportado. ¿Sí? Entonces, esa sería la clave de esto de las imágenes en el Photoshop. Y así es como las imágenes incrustadas en Photoshop tienen, o llegarían a tener, mejor dicho, ese tipo de aparente defecto, ¿no? Ay, no, me confundo de programas, he dicho Photoshop, pero, o sea, las imágenes incrustadas aquí en el InDesign tienden a tener esa aparente pixelación, ¿no? Que en realidad, como les he dicho, es solo referencial, no es que tu archivo final vaya a salir así. Bueno, a no ser que lo configures para que la resolución sea muy baja, pero en el momento de exportar, ¿no? Pero como es referencial, entonces en todo momento nos va a mostrar ese tipo de pixeladas en cualquier imagen que incrustemos en el programa InDesign, en un proyecto del programa InDesign. Pero les vuelvo a repetir, eso es solo referencial, no es que el archivo vaya a salir así de degradado. En el momento de nosotros hacer la exportación final a PDF, por ejemplo, ahí nosotros definimos esos detalles de la compresión para conservar la resolución del archivo de foto original o para hacerle o para degradarlo, ¿sí? Ya, ya. Gracias, Ángela. Entonces nos dice que ahora sí se entendió esta parte de la, em, del, de la inserción de fotos en el programa InDesign. Bien, entonces es interesante esto de este mundo de las fotografías y combinadas con los programas que trabajan con ellas, ¿no? Entonces, implícitamente, si se han dado cuenta, estamos haciendo un recordatorio de esto de los PPPs que seguramente en Photoshop lo han llevado, y si no lo han llevado, eh, seguramente en algún momento lo van a tener que ver, ¿no? Y eso de los PPPs es súper importante conocerlos porque incluso en las cámaras fotográficas tenemos que saber hacer la relación de los PPPs como resolución de captura que tuviera una cámara fotográfica. O sea, la cámara fotográfica tiene también una resolución, ¿no? Generalmente viene en megapíxeles, pero podemos hacer un equivalente de los PPPs que tenga en megapíxeles y bueno, de ahí nos vamos a ir dando cuenta de qué tan grandes son las fotos que puede sacar una determinada cámara y con qué, lo que le llamamos profundidad de bits, ¿no? O sea, incluso con qué densidad de colores, que es otro aspecto que también se tiene que analizar, pero para la parte de fotografía y programas editores de foto, ¿no? Pero una parte de eso, si se dan cuenta, nos sirve para entender cómo las fotos, cómo es el tratamiento de las fotos en el programa InDesign. Y de esta forma, eh, nosotros determinamos la calidad final de estas fotografías cuando estemos exportando el documento. ¿Sí? Entonces hemos hecho un recordatorio también de esto de las imágenes, ¿no? O sea, y también estamos justificando, se diría, el por qué el programa interpreta las imágenes así con ese fenómeno pixelado, diríamos. Entonces ustedes cuando hagan pruebitas con el InDesign, van a ver que siempre les va a aparecer este fenómeno de la pixelación, por más buena que sea la foto original que estén agarrando. Pero vuelvo a repetir, no es porque esté algo mal en el programa o cosas así, sino que el programa los haga así las fotos porque
necesita interpretarlas remotamente y por eso solamente saca un referencial de la foto y con ese referencial nosotros podemos trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque con ese referencial podemos mezclar encima de la foto algún tipo de textos. Imagínense que le pongamos un título a esto si fuera una especie de portada de una revista, de algún documento en particular. Entonces nosotros solamente le hacemos algún tipo eh, de, se diría, de mezcla de los documentos estos con textos, entonces no se va a hacer ningún problema. Ojo que cuando nosotros exportamos un documento en PDF, los textos se interpretan de otra forma y por eso es que en el caso de los PDFs, los textos siempre van a salir bien definidos, ¿no? Fíjense, por más que agarre o lo amplíe, miren, por ejemplo, en estas partes de las colitas de las letras, si se degradara la imagen, en el caso del texto no se va a degradar, bueno, por lo menos hasta lo más que me permite ampliar. Siempre van a estar bien definidos. Y es que el caso de los textos tiene un diferente tratamiento en los programas cuando se los está leyendo a través de este formato que sería el PDF, ¿no? Entonces, ese es otro tratamiento que tienen los programas. Es diferente del tratamiento de imágenes, por si acaso. Por eso es que en los PDFs los textos, digamos, salen más nítidos o sea, que en otros formatos. Por eso tiene harta aceptación el formato PDF para, no sé, para que logremos exportar en este formato libros enteros, libros con gráficos, manuales, incluso álbumes de pinturas y esas cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí nos hemos salido de esto con lo que había iniciado acerca de las imágenes corporativas. Bien, eso lo vamos a ver en la siguiente clase entonces, porque ya estamos cerca a la culminación de esta clase. Bien, pero a ver, necesito saber también sus impresiones. ¿Qué les ha parecido este recordatorio por estas sendas de las fotografías cuando las manejamos en el InDesign? Bien, y también preguntarles si alguien quisiera hacer algún comentario de tal vez alguna experiencia que haya tenido con el programa InDesign en el momento de manejar fotografías. Posiblemente más antes lo hayan hecho. Bien, creo que no hay ningún comentario. Ya, no hay problema. Entonces, hemos hecho un repaso, les vuelvo a repetir, de esta parte del manejo de gráficos en el programa InDesign. Entonces, vean que es súper importante conocer esos detallitos. ¿Para qué? Para que cuando estemos desarrollando un documento, sea para que sea impreso o para que sea solo visto en digital, entonces tenga la resolución de la fotografía original o dependiendo de lo que nosotros queramos personalizar, entonces la resolución personalizada que le demos. Pero la foto sí o sí va a tener esas posibilidades de variantes que hemos visto en esta clase. Bien,
Bueno, entonces no sé si habrá algún comentario alusivo a lo que hemos visto. Y si no hubiera, entonces vamos a concluir con la clase. Listo. Entonces, si no hay comentarios, vamos a acabar la clase. ¿Ya? Bien, entonces el reencuentro va a ser, a ver, un segundo, el martes 17 de mayo. Sí, teníamos que hacer una practiquita. El martes recién les voy a dar las bases de la práctica. Pero ya estamos de a poco recordando más cosas que el programa tiene, ¿no? Y de ahí ya vamos a ir volviendo las más complejas también, algunas cosas que necesitamos revisarlas, ¿sí? Bien, entonces, el reencuentro va a ser el siguiente martes. Que tengan un buen fin de semana y a cuidarse mucho. Entonces, hasta la siguiente clase. Chao, chao. Luego, licenciado. Chao, chao, chao. Chao, Teresa. Chao, chao. Chao a todos. Licenciado. Sí, te escucho, Oscar. Kevin. No, nada, hasta luego, licenciado. No, Ya. Listo. Chao, chao. Chao, chao. Se cuidan mucho.